Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a empezar con el tema número uno de nuestra materia, que es acabados y revestimientos. Si recuerdan, pues probablemente la materia se va a basar precisamente en este punto, en poder conocer los materiales que nos puedan servir para poder tener acabados y revestimientos, pero a nivel general de toda una edificación. Bueno, Paulina, no sé si nos puedes hacer favor de leer esta diapositiva. Sí, generalidades. La vista es el sentido que nos permite percibir los componentes físicos que integran las superficies de aquellos espacios que nos rodean. Cuando realizamos el ejercicio de diseño para un espacio, cuando vamos a remodelar una construcción o cuando analizamos cualquier edificación, identificamos además de su forma, en primer lugar los colores y texturas de sus elementos limítrofes, que se lucen en muros, pisos y techos, condicionando la composición completa, ya que estos recubrimientos nos envolverán en una determinada atmósfera que nos influenciará directamente en nuestro comportamiento y psicológicamente se convertirá en una constante de nuestro desarrollo. Gracias. Precisamente como ya hizo favor de leer Paulina, vamos a ver que cuando nosotros podemos observar o mirar o ver un espacio, bueno, cualquier cosa en sí, la vista nos permite conocer cualquier cosa que nos rodea, todas las superficies, las texturas, como lo dijeron claramente, los colores, las formas, y debido a esa percepción que podemos tener, es lo que nos permite decir si para nosotros se nos ve agradable o no, no es agradable a la visión. Precisamente cuando algo nos es agradable a la vista, podemos decir que tiene cualidades como de hermosura, de belleza, y aclaro, esos dos términos son un poco ambiguos porque no para todos se representa lo mismo. Por eso mismo también depende mucho del tipo de influencia, del tipo de estilo, del tipo de idea que se pueda tener para poder lograr esta belleza. En general, lo que siempre se busca tener son composiciones completas que nos permiten tener una idea clara de lo que queremos mostrar. Hablando de una edificación, lo que se busca es que cada edificación tenga su propio estilo, tenga, tenga su propio, la palabra sería como su forma de ser, que se pueda distinguir de cualquiera otra. Por eso, en muchos sentidos, incluso cuando se pueden hacer casas iguales, por ejemplo, en suburbios donde pueden ser construidos por algunas empresas, que todas las casas son iguales, aún así, los acabados y revestimientos le pueden dar esa diferencia entre una y otra. El color de la pintura, el tipo de revestimiento que se le puede hacer que cada una sea diferente y que pueda tener una idea completamente diferente. Simple y sencillamente, con cambiar el tipo de revoque, se le da un cambio total al tipo de estilo y por ende también refleja la identidad de la persona. En sí, vamos a ver qué es el revestimiento o el acabado. El revestimiento o acabado en conjunto, los dos, son cualquier tratamiento o elemento que se pueda aplicar durante o después de la construcción del muro con la finalidad de mejorar algunas propiedades. La intención real es poderle determinar un aspecto a la superficie del paramento. Se conoce como el paramento, a lo que es la cara del muro o la cara de las paredes. Vamos a definir dos puntos. Vamos a tener en sí, ya dijimos que el acabado o el revestimiento también tiene como función proteger al muro, al paramento del muro, y vamos a tener dos diferentes. El acabado, que es toda aquella terminación superficial, que se puede ser denominada como revoque o pintura. Repito, el acabado es aquella terminación superficial denominada revoque o pintura, y el revestimiento es toda aquella terminación superficial denominada forro, es decir, donde vamos a forrar, por eso se llama forro, nos vamos a forrar precisamente nuestro paramento. En ese sentido, podemos estar hablando desde alfombras, tapices, madera, piedra,
Cualquier tipo de elemento que nos pueda servir para forrar el elemento va a ser un revestimiento. Como se los dije, la función o el primer caso que se debe preocuparse en el acabado o revestimiento es que cumpla con la finalidad que éste pueda ser compatible al muro y que no pueda perjudicar ninguna característica de él. Y se busca claramente que sea el protector de él. Porque, ¿por qué se reviste en muchos sentidos con azulejo los muros? Porque se está buscando una intencionalidad. No solo es la parte estética. Recuerden que en este caso los acabados o revestimientos muchas veces caemos en que solo es la parte estética, pero no. La parte estética es uno de los elementos que se buscan dentro del acabado. Otra parte fundamental es cuidar el muro, cuidar el paramento. Porque sí, tener un muro que solo va a estar compuesto por, que solo va a estar ahora sí que libre, pues puede en algún momento afectarse. Por ejemplo, cuando hablamos de una estructura en madera que está hecha de paneles, pues el panel únicamente son una reglamentación de vigas y nada más. Entonces, si no tiene el revestimiento en ambas caras, pues queda el muro vacío propiamente. Entonces se vuelve algo perjudicial para el mismo. Vamos a encontrar dentro de lo que hablábamos de acabados y revoques, vamos a encontrar estos tres tipos diferentes. Giovanni, ¿puede hacer el favor de leer? Buen día, Inge. Buen día. Sí, definiciones y conceptos. Revoque son los acabados continuos que se colocan en estado pastoso sobre el relleno, agarrándose a este último por pegado, aplicados con la mano, paleta, llana, lanzados o proyectados. Pintura. Es sustancia o producto de textura líquida o pastosa obtenido por la mezcla de pigmentos con aglutinante que se transforma en una película sólida de la cual sirve para recubrir superficies como protección o decoración o señalización. Forro. Es todo tipo de revestimiento sólido que se utiliza en la arquitectura de tierra, fijado a una estructura auxiliar independiente del material de relleno o propia del edificio. Gracias, Giovanni. Voy a empezar. ¿Alguien me puede decir algún tipo de revoque? El repello fino. El repello, exactamente, ese es un tipo de revoque. No solo es el único tipo de revoque, existe una infinidad de tipos de revoque, como lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Los revoques no solo existen de repello, sino que también existen estucados y demás. Entonces vamos a ver que la gama de revoques es un poco amplia. Pintura, pues ya nos dimos cuenta que es una sustancia de textura líquida o pastosa. Aquí en ese sentido, la pintura no solo vamos a estar hablando de la pintura normal, que se puede decir, vinílica, acrílica, plástica, sino también vamos a agregarle por acá la pintura epóxica, que aunque es una, eh, que aunque es una mezcla, a final de cuentas es un líquido que al final se solidifica. Y pues el forro, como lo dije antes, pues ese es todo elemento sólido, como puede ser la madera, hablando de piedra, por ejemplo, el mármol, que se puede servir para revestir. No solo estamos hablando de revestir un espacio. Por ejemplo, un baño se le coloca un revestimiento. ¿Qué revestimiento? Tiene azulejos. La mayoría de casas en México se revisten en los pisos. ¿Con qué se revisten los pisos? Con azulejo, la mayoría. No significa que todas, hay muchas casas que están revestidas con madera. Entonces va a depender mucho, como les digo, del estilo, la forma, de lo que se quiera buscar. La función clara de los acabados y revestimientos, ellos juegan un papel fundamental en la protección y conservación de la arquitectura, ya que aseguran sobre todo la durabilidad del material que compone el edificio. Si nosotros tenemos por ejemplo, incluso los muros que estaban creados antes de adobe, a ellos se les colocaba precisamente una, un pequeño revoque que normalmente era un encalado que se le colocaba, un enlucido que se le colocaba al muro de adobe. Esto permitía que el muro no se desgajara, porque si el muro
se quedaba, lo que es el adobe, quedaba completamente visto a la persona, es decir, que uno podía ver el adobe con cualquier cantidad de agua que pudiera ser derramada, el muro iba a empezar a ceder. Entonces, para evitar y para que se pueda conservar, precisamente se le daba en el lucido, o se le da en el lucido, según sea el caso. Aquí en San Cristóbal todavía podemos encontrar muchas casas que tienen muros de adobe y las cuales se encuentran en lucidas, incluso por reglamentación ciudadana, no se puede cambiar el tipo de revoque, tiene que seguir siendo el mismo. Por algo pues de que representa la identidad del lugar, pero incluso igual pasa con algunas iglesias o lugares que no se puede cambiar el tipo de revoque. Y así ya llevan muchos años y se han mantenido de la misma manera. Porque precisamente, ¿cuál es la función de un acabado revestimiento? Es garantizar la integridad y estabilidad del elemento constructivo. Es permitir un comportamiento hidrotérmico, es decir, que permita el cuidado tanto en agua como en calor, porque si tenemos un revestimiento o un acabado, el cual con el sol se va a estar agrietando, pues obviamente no va a ayudar al muro. Recuerden que esto es un elemento que permite y que va a ayudar al muro para poderse mantener y poder seguir poder existir de manera adecuada. Asimismo, específicamente, hay que crear no solo, como les digo, la parte de la funcionalidad, sino como para, al final de cuentas, viene la parte que muchos van a buscar, que qué cosa es la estética. La estética, precisamente aportando cualidades plásticas, espaciales, culturales, como les vengo diciendo. Todo esto es una, una idea clara de cuáles son la realidad de la función del revestimiento. Tiene la función clara, que es la protección, y la segunda, ya que tenemos este elemento, pues nos permite dar este espacio, esta estética, esta parte visual, que es bastante, pues, hacia lo que es la vista, es agradable. Bueno, jóvenes, hasta ahorita no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. No dije todo bien. ¿Todo bien? Gracias, Giovanni. Ok. Bueno, voy a abrir un espacio de tarea, el cual quiero que por favor resuelvan. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a investigar y describir un organizador gráfico. El organizador gráfico, ¿qué van a venir? Van a venir los tipos de revoque. ¿Qué van a investigar en los tipos de revoque? El enfoscado, el encalado, el enlucido, el estucado, el guarnecido, la jabelga, pañete y repello. Son los 8 tipos de revoque más clásicos que existen. Son los más comunes, no por eso no significa que no puedan existir algunos más. Quiero que por favor investiguen sobre ellos y crear un organizador gráfico. Ya en la plataforma ya van a estar cuáles van a ser las columnas, por ejemplo, de qué materiales han hechos, cómo se coloca, cuál es su funcionalidad principal. Ya les voy a dejar ahí en la plataforma cuáles van a ser las características que va a tener el organizador gráfico. Para esto, ¿qué estoy buscando en el organizador gráfico? ¿Qué organizador gráfico pueden hacer? Cuadro comparativo, pueden hacer un mapa mental, pueden hacer un mapa de llaves. No tengo una idea clara de lo que ustedes quieren aplicar, pero nada más les voy a poner sobre qué quiero que trate el organizador gráfico. ¿Sale? Estas diapositivas ya están en la plataforma, entonces ya pueden encontrar esta parte, pero pues les digo que voy a subir la tarea para que lo puedan revisar de mejor manera. Diego, ¿puedes hacer favor de leer la siguiente diapositiva? Sí. Desde donde dice usos, No, donde dice acabados, primero. acabados y revestimientos exteriores. Son todos aquellos que se encuentran al exterior de la edificación, los cuales están expuestos a las inclemencias del clima. Estos deben ser resistentes a los agentes ambientales, agentes biológicos, factores mecánicos y a la acción humana. Es importante resaltar que estos acabados y revestimientos deben tener una buena difusión del vapor de agua para evitar problemas derivados de la condensación. Los acabados y revestimientos se utilizan tanto en pisos, pavimentos o cubiertas, lo que determina las características, requerimientos y consideraciones para definir el tipo a emplear. Gracias, Diego. Bueno, como lo podemos ver en la imagen, ahí tenemos dos cosas fundamentales. Ahí tenemos alrededor de toda la pared, incluso al borde de lo que sería la base del muro de llorón que se puede tener. Tenemos ahí un acabado.
¿sí? Un tipo de revoque que está marcándose ahí alrededor de todo el elemento, que podemos decir que es un alisado que tenemos. Ahora, correspondiente al muro llorón, lo que tenemos es un muro de piedra, ese ya es un revestimiento, el cual precisamente nos está sirviendo no solo como elemento decorativo, sino también como elemento de protección hacia el muro, porque si nosotros dejamos el muro llorón sobre directamente lo que sería el paramento del muro, pues este generaría humedad y al poco tiempo tendría algún problema. Aquí este tiene que tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque se le debe dar una impermeabilización al muro para evitar precisamente que el agua que pueda filtrarse alrededor de estas piedras pueda afectar al paramento del muro. Marta, buen día. ¿Puedes hacer el favor de leer esa diapositiva? Buen día. Sí, acabados y revestimientos interiores. Estos presentan menos exigencias que los que se encuentran al exterior, pero responden a locales con usos específicos: baño, cocina, sala, estudio, dormitorio u otras necesidades. Asimismo, deben ser resistentes a los agentes ambientales, en menor medida que los exterior, agentes biológicos, factores mecánicos y a la acción humana. Al igual que los anteriores, estos acabados y revestimientos deben tener una buena difusión del vapor de agua, para evitar problemas derivados de la condensación. Gracias, Marta. ¿Alguien me puede decir algún tipo de revestimiento interior? En la imagen pueden ver cuántos revestimientos hay. Manuel, ¿me puedes decir qué revestimientos ves aquí en esta imagen? Sí, buen día, Inge. Pues lo que es la pared y el piso, ¿no? ¿El piso qué tiene? Azulejo. Ok, ¿y la pared? Am, no sé cómo se podría denominar eso. Bueno, lo que se conoce como tapiz en 3D. Es un tapiz hecho a partir de una resina poliuretana. Es como si tuviéramos un pequeño plástico que es amortiguable, es decir, que si ustedes lo aplazan se pueden hundir, pero al final de cuentas es un tapiz. Se puede cortar en cuadros, como se puede ver en cuartos pequeños, donde se puede ver como un cuarto, o ya en esta figura completa. Viene en diferentes formas, incluso ya viene en forma como si quisiera uno poner ladrillo, muro de piedra, ya vienen tapiz 3D, es un tipo de tapiz. Estos tapices incluso ya vienen a este tipo de madera para que se puedan ocupar en oficinas, en baños y demás. No son los únicos tipos de revestimientos interiores, existe también de madera, existen algunos otros tipos, como puede ser incluso hasta alfombras. Todos estos deben de cumplir ciertas actividades. Y unas de ellas, por ejemplo, en el caso del baño, en el baño, la cocina, que son los lugares donde es más agresivo el ambiente, deben de cumplir precisamente esta difusión del vapor, donde no permitan que el vapor se atrape en ellos y por ello se puedan descomponer con mucho mayor rapidez. Por eso en muchos sentidos en el baño y en la cocina se llega a caer claramente en revestimientos con piedra o con azulejo, pero aún así no solo son los únicos. Existen revestimientos para baño en madera, existen revestimientos de madera para cocina. Actualmente existe una gama grande de todo este tipo de sistemas de revestimientos. Existen más revestimientos interiores que exteriores, porque los exteriores caemos en que son los más comunes, piedra, madera y demás, pero en los interiores ha habido una tecnología importante sobre cuáles pueden servir. Es importante que todos ellos están preparados bajo dos premisas o bajo poco uso o mucho uso, lo que se sería poco tránsito o mucho tránsito. Cuando son para mucho tránsito, son principalmente, como le digo, para baño, cocina, lugares donde van a tener mucho desgaste y poco tránsito para lugares donde no necesariamente tienen que ser tan, eh,
la calidad no de, bueno, no tanto que la calidad, sino que no son tan específicos en la durabilidad. Por ejemplo, para una oficina no necesariamente deben tener un gran cuidado con respecto al vapor. La mayoría de estos revestimientos interiores, actualmente bajo normativas norteamericanas, buscan que sean ignífugos. Por ejemplo, en el caso de los tapices, buscan que sean ignífugos porque si, por ejemplo, se fuera a quemar o agarrar a fuego el tapiz, lo que busca es que solito se carbonice. Es decir, ustedes agarran una flama, le ponen al tapiz, el tapiz se empieza a quemar, pero en el avance se quita la flama y solo queda la carbonización, hasta que literalmente se apaga o se autoelimina el fuego. Muy parecido a lo que pasa con los conductores eléctricos, se utilizan las mismas propiedades precisamente para poder evitar algún tipo de accidente, más en Estados Unidos que la reglamentación o el tipo de construcción pues es basado en madera. Por eso ya muchos tapices tienen estas propiedades. Dentro de los revestimientos vamos a encontrar dos tipos claros que nos van a tener una idea clara, que son los naturales y los artificiales. Vamos a denominar a estos recubrimientos superficiales naturales, pues los que vienen de la naturaleza, y los artificiales, lo que nosotros hemos diseñado. La diferencia que existen entre ellos es el origen que tenemos. Cuando se colocan directamente sobre su superficie sin pasar por ningún tipo de industrialización o modificación intrínseca, cuando nosotros, así como lo tenemos, lo tomamos, por ejemplo, como es la piedra, nada más la cortamos y la pegamos, a final de cuentas es natural. Artificial es el azulejo, porque ya tuvo que tener un proceso de modificación intrínseca para cambiar las propiedades del material y de industrialización para que ya quede en un tipo de formato preestablecido. Entonces vamos a ver que los materiales de revestimiento no solo existen en un tipo, sino que existen en dos tipos. Gracias, Paulina. Estela, ¿puede hacer el favor de leer la siguiente diapositiva? Sí, jefe. Gracias. Buenos días. Buen día. Recubrimientos naturales. Los recubrimientos tienen un origen, mineral, vegetal o animal, como en los siguientes casos. Origen mineral. Piedras de ornato como el mármol, el granito y la cantera en sus diferentes tipos, así como las losetas de barro cocido, colocadas sin vitrificar o pintar. Origen vegetal. La madera que se encuentra colocada en paredes, techos y pisos en diferentes formas, como en parquet, lambrín, tablones, que es lo más común de los recubrimientos de este tipo. Origen animal. Debido a su alto costo y cada vez más consciente uso, es poco común encontrarnos con un espacio que esté recubierto completamente de piel, pero aún existen áreas que cubre una parte de sí con pieles de animales. Gracias. Pues en estos tres tipos dicen mineral, piedras de ornato, pero que no tengan el proceso de vitrificación. Ese proceso de vitrificación, su nombre lo dice, es que no se ponga el elemento de vidrio, a lo que se conoce. El azulejo viene de un elemento mineral, es una piedra. Esta piedra lo que hace es que se pulveriza y se hace un proceso de vitrificación, es decir, que se vuelve un vidrio, por eso vuelve un azulejo, pero para que pueda ser un recubrimiento natural se debe de obtener, como se buscan, por ejemplo, en San Cristóbal, aquí cerca de lo que es del túnel, podemos encontrar muchos lugares donde venden lo que es la piedra ya en formatos diferentes. Lo único que tiene es un cortado, entonces así como podemos tener este granito, este mármol de cantera, se va colocando directamente al lugar. El proceso, ya si uno desea una vitrificación con algún tipo de pintura o de resina, pues ya sería un elemento, pero aún así se ocupó un recubrimiento natural. El vegetal, como su nombre lo dice, el ejemplo claro va a ser la madera. Hablando de lo que dice parquet, lambrino, tablones, son el tamaño del elemento. El parquet es un poquito más ancho, el lambrín más delgado, el tablón mucho más grande, especialmente por ejemplo para pisos, que es el común del recubrimiento también en lo que es en los techos de algunas
edificaciones aquí en San Cristóbal, podemos ver que en el techo vemos tablas, así vemos espacios amplios en el techo, es precisamente porque está colocado o revestido con tablones. Y por ejemplo, los de origen animal, claramente ya está prohibido el uso de recubrimientos de origen animal. Sin embargo, vamos a ver que algunas culturas, en el caso África, de, de indios, apaches o demás, sí lo siguen ocupando, ese tipo de recubrimiento animal. Aún así, ellos tienen un gran cuidado de la biodiversidad, no tienen una caza furtiva como en otros sentidos, pero ya es propiamente un poco más complejo. Antes sí se podía entender o incluso podíamos ver en algunos programas, documentales, películas, que, por ejemplo, se podía entender que en cabañas tuvieran alguna piel como alfombra o demás. Actualmente ya vienen, pero a nivel sintético. Normalmente ya no está tan fácil conseguir algo así. Sin embargo, pues sigue existiendo. Sasha, ¿puedes leer, por favor, la siguiente diapositiva? Recubrimientos artificiales. Están contenidos por una característica, la cual define que para su existencia se deben lograr condiciones de laboratorio adecuadas que controlen y condicionen las determinantes físicas del producto que se va a obtener, tales como el color, textura, y dentro de ellas lograr variantes o familias que enriquezcan la gama de opciones que tenemos para elegir, además de encontrarse en el mercado respaldados por las marcas que los produce. Estos elementos pueden ser complementarios, aunque este no sea el fin por el cual fueron creados. Gracias. Precisamente, pues los recubrimientos artificiales, ya lo hizo favor de leer ahí, Sasha, se hacen mediante un proceso, nuevamente en condiciones de laboratorio o industriales, en los cuales pues se les da un cambio en color, textura, todo esto para poder lograr un tipo de enriquecimiento, más que todo que puede ser una gama de diferentes opciones. Por ejemplo, se busca que también los formatos sean lo más estándares posibles. No existe, si se dan cuenta, las lajas, salvo que sean pedidos especiales, que puedan venir laja artificial, lo que sería un azulejo a diferente tamaño. La mayoría de azulejos vienen ya en tamaños preestablecidos. Los venden por ejemplo, vienen la bolseta de 30 por 30 o 33 por 33, la de 20 por 30, los flejes que son más delgados, que vienen de 8 centímetros por 20. Entonces aquí vamos a ver que ya existe, hablando de revestimiento, ya son materiales que ya tienen una industrialización y por ende también ya vienen marcados bajo un estilo. Estos permiten también cambiar sus condiciones también de funcionamiento. Algunos materiales llegan a absorber grandes cantidades de agua, como algún tipo de laja de cantera, como son porosas, absorben mucha agua, entonces si ustedes la colocan directamente hacia el baño y no se le coloca ningún recubrimiento, estas llegan en algún momento a colocarse color verde. Entonces, para evitar eso, ¿por qué se agrupa el azulejo? Porque el azulejo precisamente no permite la formación de hongos. Es un elemento que no permite la colocación de hongos. Normalmente, si ustedes pueden ver en los baños, los azulejos no se ven así. Muchas veces en las uniones, donde está, es donde puede existir este tipo de coloración, pero en lo demás no. Por eso también la utilización de recubrimientos artificiales es muy común dentro del mercado. Vamos a ver un pequeño video que nos va a precisamente mostrar 5 acabados exteriores que se pueden ocupar. No son los únicos, son algunos de ellos, nada más para ir teniendo una idea clara de cuáles son los tipos de materiales que se puedan tener. ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Arte Sketch y bienvenidos a un video más. Es muy importante que nosotros como arquitectos tengamos conocimiento de materiales en todas las áreas, es decir, en construcción, por ejemplo, el ladrillo,
el block, la malla electrosoldada, los tipos de cimbra. Es importante que tengamos conocimiento de todo. Asimismo, tenemos que conocer acabados. Aquí lo podemos separar en dos tipos, en acabados exteriores y en interiores. Y dentro de los interiores, pues también lo podemos separar inclusive en acabados para pisos, para muros, para baños, en acabados para cocinas, etcétera. Infinidad de divisiones que podemos hacer en el tema de acabados y materiales. Pero en cuanto al exterior, aquí no tenemos tanta variedad. Sí tenemos muchos materiales, muchos tipos, muchos diseños, colores, texturas, todo. Pero no la misma variedad que en el interior. ¿Por qué? Porque en el exterior, bueno, aquí ya nos afecta directamente la intemperie. Aquí nos afecta directamente el sol, la lluvia, los vientos, la nieve en algunos lugares también. Entonces es muy importante que conozcamos qué materiales pueden resistir estos problemas de intemperie. Es por eso que decidí hacer este video. El día de hoy les voy a mostrar 5 materiales que podemos proponer para acabados en fachadas. Existen muchos tipos, pero bueno, este video me voy a enfocar únicamente en 5. Espero que les guste y bueno, vamos a empezar con el video. Bien, el primer material que vamos a ver el día de hoy como acabado en fachada es el ladrillo. El ladrillo tiene muchos beneficios, sobre todo para la construcción. Es uno de los materiales más resistentes, entonces es recomendable usar para muros de carga, por ejemplo, pero en este video nos estamos enfocando en acabados, entonces también podemos proponerlo para acabados en exteriores. Aquí podemos separarlo en dos formas de colocación. Una puede ser el acabado aparente, desde que estamos colocando el muro, desde que se está desplantando el muro con los castillos. Bueno, hay que tener más cuidado en el proceso de construcción de este muro para que todo sea con más delicadeza y tenga un acabado aparente. Es decir, este ya sería nuestro acabado final. No le vamos a poner nada encima, no le vamos a colocar pintura, no lo vamos a forrar con repellado. Entonces este sería el modo aparente. Este se puede utilizar en el estilo industrial, por ejemplo. Es muy atractivo a la vista y se puede combinar con otros materiales como la madera, como el concreto, de igualmente aparente. Combina con mucho, con la vegetación también. Entonces este es un muy buen material que podemos proponer para acabados en fachadas. Y el otro tipo de colocación es, bueno, podemos forrar muros ya existentes. Si tenemos un muro y lo queremos remodelar, queremos darle un acabado de ladrillo aparente, bueno, lo que tenemos que hacer es, teniendo nuestro muro, tenemos que preparar la mezcla de cemento. Posteriormente tenemos que preparar la superficie que va a recibir este acabado. Hay que hacer limpieza del muro, hay que quitar todas las imperfecciones que tenga, hay que verificar que esté a nivel, a plomo y posteriormente ya aplicar el acabado. Para esto venden acabados de ladrillo, pero que son con unas superficies más delgadas, entonces simplemente es para forrar muros. Tenemos que aplicar la mezcla al muro, esparcirla bien. Según el diseño vamos a ir colocando el patrón de los ladrillos. Se pueden colocar en vertical, en horizontal, en inclinaciones, sesgados, de todo tipo, depende del diseño. Esta sería la segunda forma para dar ese acabado aparente en exteriores. Vemos en las imágenes que quedan acabados muy bonitos, que es muy atractiva a la vista y bueno, este material también, aparte de ser muy resistente, nos sirve en acabados en fachada porque es aislante térmico y acústico. Resiste temperaturas muy grandes sin que el interior se acalore demasiado. Entonces es una muy buena propuesta para acabados en fachadas. El segundo material que vamos a ver para acabados exteriores va a ser la piedra. La piedra es un material que se ha utilizado por el largo de toda la historia de la arquitectura y bueno, aquí también, igual que en el caso del ladrillo, podemos aplicarlo de dos formas.
La piedra se puede colocar directamente como un muro aparente, es decir, puede ser un muro de contención, pero se le deja el acabado aparente, es decir, no se le repella el muro, no se le aplica pintura, nada, se deja el acabado aparente. Y esto nos da un acabado muy rústico. Depende también del tipo de proyecto que queramos proponer, el diseño. Este va muy bien con el estilo rústico o el estilo mediterráneo. También se puede combinar con otros estilos. Puedes proponer un muro de piedra en un acabado minimalista también y únicamente a modo de resaltar el diseño. Aparte de esta colocación de muro, también podemos aplicarlo de igual forma que en el ladrillo a modo de forrado. Podemos forrar un muro con lajas de piedra. Existe infinidad de diseños, de texturas, de acabados, de tonos de piedra, de diferentes tipos de piedra, como la cantera, como la piedra brasa, la piedra de río, la piedra en diferentes colores, en diferentes formatos. Existen lajas de piedras más gruesas, más delgadas, entonces tenemos mucha variedad para este acabado. Como lo vemos en las imágenes, da una apariencia más pesada, pero también nos provoca más texturas. Y por ejemplo, si colocamos una iluminación indirecta o la aplicamos que resbale sobre el muro, pues con la textura que tenemos va a crear sombras muy padres y podemos crear ambientes también muy bonitos. Entonces es una muy buena propuesta también para acabados en fachadas. Bien amigos, continuando esta lista, ahora toca el turno del concreto o el cemento, acabados aparentes con este material, y aquí lo vamos a separar en dos tipos. Los acabados directos, que estos son entendidos como las superficies no tratadas, son aquellos que son dejados tal cual después del retiro de la cimbra, lo que determina el aspecto resultante de la superficie, es decir, es lo que le da la belleza a este acabado. Y en este se pueden ver acabados texturizados o patrones naturales. Por ejemplo, la madera, una vez retirada la cimbra, se ven marcadas las siluetas de la madera, donde estaban colocados los clavos, todas las imperfecciones es lo que le da la belleza a este acabado. O también lo podemos separar en acabados indirectos. Estos son concretos cuyas superficies son tratadas después del desencofrado, ya sea por medios químicos o mecánicos. Aquí comprende acabados cepillados, allanados, tratados con productos químicos. Se le puede dar el acabado pulido, o también con esto de los productos químicos se le puede agregar tonos, variaciones de colores al mismo concreto. Entonces vemos en las imágenes que esta es otra muy buena opción, es un material que tenemos que considerar al momento de diseñar nuestras fachadas. Combina con todo, podemos agregar canceles muy grandes, le da la transparencia, crea un entorno muy amigable, combina bien con la vegetación, con otros materiales como la madera, la piedra. Es una muy buena opción que podemos elegir como para acabados exteriores. Resiste todos los problemas de la intemperie sin problema alguno. Bueno, el siguiente material que vamos a ver es la madera. Este es un tema súper delicado porque hay que saber proponer dónde vamos a colocar esta madera, si le vamos a aplicar tratamiento o qué tipo de madera vamos a colocar, ya que la madera no tiene mucha resistencia a la intemperie. Pero bueno, existen tipos de madera que pueden tener un mejor comportamiento. Por ejemplo, las maderas de origen tropical prácticamente no necesita tratamiento para tener resistencia a la intemperie. Un ejemplo de estas maderas es el roble, la robinia, el liroco, el elondo o la teca. La única desventaja de estas maderas es que el precio es muy elevado. Ahora, también podemos colocar la madera de pino. La ventaja es su bajo costo y también abundancia en el mercado. Pero la desventaja es que tiene que ser tratada con impregnación en profundidad. Es un tratamiento que debe tener la madera antes de ser colocada, y posterior a su colocado también hay que darle mantenimiento cada X tiempo. Entonces vamos a ver las ventajas y desventajas que tenemos del uso de la madera en acabados con muros exteriores.
Las ventajas serían que es un material natural, es amigable con el ambiente, renovable, también nos sirve de aislante térmico y acústico. Y existen gran variedad de colores, texturas, tonos, en general es muy versátil. Pero las desventajas es que es muy sensible al medio ambiente, es combustible, es decir, es altamente flamable. En caso de incendios, pues es muy vulnerable, tiene poca durabilidad si no es tratada preventivamente, lo que les comentaba anteriormente. Y bueno, la otra ventaja sería que tiene un acabado muy padre, es muy bonito a la vista, le da un buen tratamiento, puede durar toda la vida y también se va a seguir viendo igual de bonito que en el inicio. Para colocar esta madera pues existen dos formas. La primera es que pues el proceso constructivo sea totalmente de madera, una casa de madera, se colocan los postes y se hace una construcción normal de madera. O la otra es forrar muros a modo de lambrín. Para esto necesitamos colocar un bastidor en el muro que vamos a forrar. Esto es muy sencillo, únicamente necesitamos armar con postes y travesaños, pegarlos al muro que vamos a forrar. Esto con ayuda de tornillos lo atornillamos a la pared para que quede fijo esta estructura, y encima de esta estructura que acabamos de preparar vamos a anclar nuestras tablas de la madera. Esto nos ayuda a que la estructura deja respirar la madera por el interior, es decir, no va a crear humedad, no va a crear hongos o cosas que puedan afectar a la misma madera. Entonces esta es también una muy buena opción, pero hay que considerar los pros y los contras. Hay que estar conscientes que se le tiene que dar un mantenimiento constante, y también se puede elegir diferentes tipos de madera que tienen sus ventajas y sus desventajas, pero en general es algo muy bonito a la vista y es muy recomendable. Bien amigos, hemos llegado al último material de esta lista. Es uno de los más utilizados, es el que tiene más variaciones en colores, en diseños, en texturas, y es el acabado de azulejos o losetas. Bueno, para esto existen muchos tipos de diseños. De hecho, pueden simular acabados, otros acabados que vimos, como el concreto, como la piedra o como la madera. La venden ya prefabricadas con estos acabados. Es muy fácil la instalación, como lo podemos ver en las imágenes. Únicamente necesitamos colocar el mortero o el adhesivo. Existen muchos tipos de adhesivos, existe para piso sobre piso, para losetas en muros exteriores, para grandes formatos, para pequeños formatos. Entonces es importante saber qué adhesivo vamos a colocar dependiendo del proyecto. Pero bueno, este material es muy versátil, existen de gran variedad, también hay de muchos precios, desde los más baratos, los más económicos, hasta los más exclusivos que ya son de un precio muy elevado. También en este material existen ya acabados 3D, que son de los nuevos, de las nuevas tendencias. Ya hay acabados 3D que se ven muy bonitos, y también tenemos la variedad de distintos formatos. Hay losetas muy grandes, de 60 por 60, de 1,20 por 25 centímetros para simulados de maderas. Hay pequeños de 10 por 10, o hay mosaicos que también se colocan a veces en cocinas o por ejemplo en baños. Pero bueno, este es otro de los materiales. Este es muy recomendado. Este es como la vieja confiable. Es lo que nunca nos va a fallar, porque es fácil de conseguir. Hay muchos diseños y texturas y todo. Entonces también es una muy buena opción y logramos acabados muy padres. Y bien amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame tu like. Déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció. Si quieres una segunda parte, si te gustaría de acabados interiores también. Yo siempre leo todos los comentarios. Bueno chicos, como pudimos ver en el video, vamos a ver que precisamente vamos a tener en cuenta como consideraciones, y creo que claramente en el video nos los hicieron favor de denotar, es el desempeño de los acabados. Depende mucho de los factores intrínsecos que podamos tener, tanto del material, las propiedades, el uso, el procedimiento constructivo empleado, y vamos a tener en cuenta también que sea compatible a la construcción, que no
que no genere o perjudique a la característica del elemento, como dice, por ejemplo, en el caso de la madera, la colocación de rastreles que permite una ventilación, es algo importante porque si no, se humedece la madera y se humedece también el muro. Si bien puede hacerse algunas mezclas más poderosas, como se puede ver, que incluso que permitan el recubrimiento del paramento, estos no deben ser morteros tan fuertes. ¿Por qué? Porque también muchas veces cuando se hace un tipo de recubrimiento o revestimiento muy pesado, estos se tienden a perder adherencia y con el poco tiempo suelen caer. Por eso también muy importante también que se pueda saber cómo se va a colocar todo este tipo de materiales dentro de los diferentes paramentos o lugares a ocupar. Bueno, chicos, durante esta semana les va a quedar unas cuantas actividades. Bueno, les va a quedar 2 actividades. La primera actividad es algo que ya habíamos visto con anterioridad. Voy a regresar acá. Es un organizador gráfico donde van a venir los siguientes 8 revoques. Y la segunda es si pueden hacer un resumen. Voy a volver a compartir. Ahí está. Es un resumen de un archivo. Es de la página 4 a la página 9 de la revista en línea de acabados y revestimientos. De la página 4 a la página 9 de la revista de conocimientos. Hagan una pequeña lectura y un resumen sobre precisamente estos acabados y revestimientos. Les digo página 9 de este enlace. Aún así yo voy a colocar las 2 tareas dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan hacer. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta o duda en general.